Estaba sentado en el sofá del sótano, moviéndome sin pensar por la interminable biblioteca de contenido de Netflix cuando llegó el texto. Había sido enviado desde un número desconocido y decía: hagas lo que hagas, no salgas del sótano. Cierra la puerta, apaga las luces. Estás en grave peligro, no salgas del sótano. Al principio pensé que era un mensaje de broma. Algunos tipos envían mensajes de texto al azar con la esperanza de asustar a alguien. Pero al mismo tiempo era un poco extraño cómo sabían que estaba en mi sótano. Después de todo, alguien que estuviera enviando un mensaje de texto con esto a números aleatorios no podría saber si la persona a la que le estaban haciendo la broma tenía siquiera un sótano. Sin darme cuenta, lancé una mirada rápida a la pequeña ventana del sótano. Nada, ni un alma a la vista. Decidí ignorar el mensaje, pensando que quien quiera que fuera simplemente había tenido suerte y había enviado un mensaje de texto a alguien que se encontraba en su sótano. Sin embargo, menos de un minuto después, recibí otro mensaje de texto. Es urgente que prestes atención a esta advertencia. Cierra y bloquea la puerta. Apaga todas las luces y silencia toda la electrónica. Y hagas lo que hagas, no dejes tu sótano. Tragué saliva. ¿Sabían que no había cerrado la puerta? ¿Que no había apagado las luces? Estaba empezando a preocuparme. Pero una rápida mirada a la ventana demostró que nadie me estaba mirando. O al menos que no había nadie ahí ahora. Me levanté, apagué la pantalla grande y me estiré. Decidí dormir un poco antes de tener que ir a trabajar esa noche. Sin embargo, mientras subía las escaleras comenzaron los mensajes de texto. Mi teléfono comenzó a vibrar sin parar, recibiendo texto tras texto tras texto. Cuando llegué al último escalón, saqué mi teléfono para ver de quién era. Todos los textos provenían de ese mismo número desconocido, diciendo cosas como: no dejes tu sótano. Es imperativo que dejes de moverte ahora mismo y apagues todas las luces. Tu vida está en peligro. No te muevas. Por favor, esto es por tu propio bien. No salgas del sótano. ¿Cómo diablos sabía que me estaba moviendo? La puerta del sótano se alzó frente a mí, mostrando la extensión oscura de mi cocina. No me había dado cuenta de que el cielo se había nublado. Con cautela, di un paso hacia la cocina. Mi teléfono sonó de nuevo, pero lo ignoré. Quienquiera que estuviera enviando mensajes de texto tenía que estar jugando algún tipo de broma, aunque yo no lo encontraba muy divertido. La tabla del suelo crujió bajo mi pie cuando salí a la cocina. De repente, un destello de luz iluminó el cielo gris y casi de inmediato siguió el estruendo de un trueno. Me estremecí, pero seguí caminando. Entonces escuché un fuerte crujido. Sin embargo, esta vez no vino de debajo de mi pie. De hecho, no provino de una tabla del piso en absoluto. Este crujido vino de mi puerta. El sonido era el inconfundible ruido de la puerta principal abriéndose lentamente, como si quienquiera que la estuviera abriendo intentara hacerlo en silencio. Tan pronto como se abrió la puerta, recibí otro mensaje de texto. No me molesté en sacar el teléfono. Simplemente salté a mi sótano y cerré la puerta. La cerré, luego ensarté la cadena e incluso cargué una silla pesada para bloquear la puerta, pero todavía no me sentía seguro. Me arrastré con cuidado por las escaleras y me senté en una silla vieja, sacando mi teléfono de mi bolsillo para leer los últimos mensajes de texto. El primero decía: por el amor de Dios, por favor, no salgas. El más reciente decía: ahora has sido elegido, no confíes en nadie y no dejes el sótano. ¿Me han elegido? ¿Qué demonios significa eso? Finalmente hice lo que debería haber hecho en primer lugar. Le envié un mensaje de texto al número desconocido. Escucha, no sé qué está pasando y no estoy seguro de querer averiguarlo. Por favor, déjame en paz, no quiero ser parte de nada de esto. Ellos no respondieron. De repente, escuché un sonido procedente de detrás de la puerta del sótano, un crujido, el sonido de la presión que se ejerce sobre una tabla del suelo. Entonces, escuché el sonido del pomo de la puerta moviéndose. Me quedé helado. Volvió a moverse una y otra vez. Cada pequeño ruido que venía de más allá de la puerta cerrada del sótano me llenaba de terror, paralizándome de horror. Miré alrededor del pequeño sótano en busca de algo que pudiera considerarse remotamente un arma. Desafortunadamente, la habitación estaba casi vacía, y lo más parecido a una herramienta de autodefensa era el control remoto del televisor. Lo agarré y me agaché en la esquina de la habitación. Mi respiración se sentía demasiado fuerte. Mi cabeza se sentía como si estuviera dando vueltas. El frío sótano pareció cerrarse a mi alrededor. Empecé a imaginar sonidos. Al menos pensé que los estaba imaginando. Comencé a escuchar pasos, voces, susurros. Resonaban a mi alrededor. Escuché chillidos provenientes de afuera de mi casa, luego gritos, luego silencio. Después de lo que pareció una hora, los sonidos cesaron.
Solté un suspiro de alivio. Tal vez todo estaba en mi cabeza después de todo. Entonces, escuché un golpe en la ventana del sótano. Como mencioné anteriormente, la ventana del sótano es pequeña. De hecho, apenas podía ver fuera de ella. Sin embargo, pude vislumbrar algo fuera pasando velozmente. Reuní hasta la última gota de coraje en mí y grité débilmente: ¿Quién está ahí? Siguieron unos momentos de silencio. Luego una voz respondió: Solo un viajero que busca refugio de la tormenta. La voz sonaba masculina y algo tensa, como si estuviera hablando con los dientes apretados. ¿Quién diablos estaría aquí en medio de la lluvia? Vivo en una zona rural en medio de la nada. No tengo vecinos y la tienda de comestibles más cercana está a media hora en coche. Algo andaba mal. Lo siento, pero no puedo dejarte entrar. ¿Por qué no? Respondió la voz, esta vez con un toque de ira. Yo no respondí. Los textos y los sonidos en mi casa parecían demasiado reales para ser parte de una broma elaborada. En cambio, me moví un poco hacia la derecha, fuera de la vista desde la ventana para cualquiera que mirara dentro de la casa desde el patio. Gracias a Dios lo hice, porque unos segundos después algo se inclinó y miró hacia el oscuro sótano. Es imposible describir la cosa en la ventana, simplemente porque apenas podía verla. El polvo y la suciedad combinados con el tamaño de la ventana hicieron que fuera difícil distinguir lo que me estaba mirando. Todo lo que pude ver fueron dos firmes ojos rojos mirando alrededor dentro de mi sótano. Dos pupilas pequeñas y negras miraron a su alrededor, intentando encontrarme. Coloqué la cabeza entre las rodillas y traté de calmar mi respiración. Han pasado 48 horas desde entonces. He estado viviendo de las papas fritas y las bebidas energéticas de mi sótano. Se me están acabando. Y sé que pronto tendré que irme para conseguir más comida. He pasado el último par de días sentado en la oscuridad, escuchando el sonido de los pasos y llamadas a mis puertas. Es enloquecedor, pero no puedo hacer nada. He intentado llamar a la policía y he intentado llamar al lugar donde trabajo. Tengo señal, pero por alguna razón nunca funciona. Nadie contesta, nunca. Estoy aterrorizado y no sé qué hacer. Si alguien está escuchando esto, por favor, si recibe un mensaje de texto extraño de un número desconocido, escucha lo que te dice.